Muchas gracias por este regalo que me dan de bienvenida y de amor. Quiero, en primer lugar, que estén todos tranquilos. Muy tranquilos. Me pueden citar 20 veces más. Me pueden meter presa. Es de callar y hacer decir lo que pienso. Y estar, como siempre, junto a ustedes. No vean este hecho. Gracias. ¡Te necesitamos, Cristina! No vean este hecho como un ataque a una persona. Reflexionemos juntos, recordando la historia, y verán que no es el único caso de una expresidenta perseguida. Al contrario, fíjense, un presidente se puede ir con 30 muertos en la plaza, con megataje, blindaje y sobornos en el Senado, entre otras cosas. Y no tiene que ver tampoco con las ideas. Déjenme contarles que el primer presidente perseguido fue Hipólito Yrigoyen. Cuando lo derrocaron en 1930 y luego le imputaron hechos de corrupción a granel. Lo tuvieron preso en Martín García. Y el día que lo liberaron, ese día asumía el general Justo, dando inicio a la tristemente célebre década infame donde se vendió una vez más el país y la felicidad de los argentinos. En aquella oportunidad, Hipólito Yrigoyen encarnaba el movimiento nacional y popular. Él era el que representaba los intereses de los desposeídos, de la pequeña clase media que recién surgía, de los pequeños productores. Arrasaron con él, pero era fundamentalmente el obstáculo que impedía lo demás, porque los dirigentes, en definitiva, no cambiamos la historia. Los que cambian la historia son siempre los pueblos. Hay dirigentes que se hacen cargo de esos cambios. Y luego lo volvieron a encarcelar en la isla Martín García, pero ya no por corrupción, sino por conspiración. Luego, cuando el movimiento nacional y popular encarnó en las figuras de Juan, Domingo y Eva Perón, que construyeron historia y época con los derechos adquiridos, con la transformación social, con la movilidad social ascendente. Miren, ya debe estar en los medios electrónicos la manifestación que he dejado y hecho acá en el juzgado
Basta leer algunos de los párrafos de las condenas judiciales desde la Suprema Corte de Justicia. Me olvidaba decir algo de Irigoyen. El golpe de Irigoyen fue convalidado por la Suprema Corte de Justicia. En la historia del Poder Judicial en la República Argentina no podrían haberse consumado los atropellos, no podrían haberse consumado las entregas y la desgracia sobre tantos argentinos y argentinas sin la complicidad del Poder Judicial. Es imposible. También, como la década infame arrasó con derechos, garantías y libertades, con entregas vergonzosas de nuestra soberanía nacional, a punto tal que provocó la escisión de fuertes grupos de radicales que se fueron del radicalismo y se incorporaron al peronismo. Lo mismo pasó cuando derrocaron a Perón y a Eva Perón. Eva ya estaba, no estaba. Tal vez hubiera sido otra la historia, nunca lo sabremos. Pero seguro que mañana me acusan de vitista, por favor, no. Ni que hablar de lo que fue la proscripción, los decretos prohibiendo decir Perón, peronismo, Eva Perón. Yo estoy segura que si pudieran prohibir la letra K del abecedario, lo harían. Y es así. Macri, basura, vos sos la dictadura. 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 Vamos a volver. La historia de 18 años de proscripción, de entregas, de adhesión al Fondo Monetario Internacional, al cual Perón se negaba sistemáticamente. Luego, más tarde, el golpe del 24 de marzo del 76, con la CONAREPA encarcelando a funcionarios del gobierno derrocado, pero también a importantes dirigentes y empresarios que eran opositores a ese gobierno, también los encarcelaron. Vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. Me acuerdo que en uno de los actos, ¡Macri, cagón! como presidenta, ¡No te mueras nunca, envié Cristina! al Archivo Nacional de la Memoria toda la actuación referente a la CONAREPA, esa suerte de inquisición que habían permitido encarcelar y apropiarse de los bienes. Algunos todavía, como el caso Graiber y papel prensa de lesa humanidad, siguen en este edificio. Adentro de este edificio. ¡Hijo de puta! 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 Adentro de este edificio, en algún despacho, en algún cajón, en algún basurero, está la causa de apropiación ilegítima, torturas y desapoderamiento de la familia Graiber, que aún espera justicia en la Argentina. ¡El
marzo, los trabajadores sindicalmente organizados en nuestro país participaban del 50% del Producto Bruto Interno y la deuda externa era tan baja que no implicaba ningún tipo de condicionamiento. Hace pocos días, cientos de miles recordaban los 40 años de aquella tragedia que dejó un saldo de compañeros desaparecidos. Alcanzame la camiseta que me regalaron porque quiero reivindicar a muchísimos empleados de ese Poder Judicial honesto. Y seguramente funcionarios que cumplen con su deber, como los que hoy me entregaron esta camiseta del Citrajú, que es la agrupación Chica de Pedro, compañero desaparecido, padre de otro compañero que hoy ocupa su lugar. No me extraña. La bandera nosotros la llevamos acá a los 365. Pero, ¿cuál es el hilo conductor de cada uno de estos procesos moralizadores? El que sacó a Irigoyen por corrupto, lo mismo pasó con Perón y con Eva. Luego, el 24 de marzo, ¿eran moralizadores? No. Venían por los derechos, las conquistas que habían logrado millones de argentinos que habían mejorado su vida en esos proyectos políticos que no es otra cosa que el movimiento nacional y popular que se encarna en las distintas épocas, bajo distintas formas. Por eso, yo soy el obstáculo. Como decía, ayer escuché a una señora que decía que tenían que inhabilitarme de por vida para ocupar cargos públicos. La proscripción otra vez en la Argentina. ¡Qué poco originales! ¡Qué poco originales! Y ahora, algunos paladines de la moralidad, pero hay una diferencia con los anteriores. A los anteriores no los conocíamos. Parte de los antes de los namas,
Que lo hayan ocultado es una cosa. Es cierto, los que querían llevarnos al mundo nos han llevado, por cierto. Hoy estamos en todas las tapas de todos los diarios y de todos los noticieros internacionales, menos en los de la Argentina. ¡Solamente vos lo hacés, Cristina! Aquí, una vez más, los medios de comunicación, como lo hicieron contra Irigoyen, como lo hicieron contra Perón y como también ocultaron los desmanes, las atrocidades, la locura de esa dictadura genocida, una vez más, intentan tapar el sol con las manos. Pero yo quiero decirles a todos que no hace falta, por lo menos para mí, no hace falta remitirme a este escándalo internacional. Me bastaba recordar haber sido senadora de la Nación y como tal, y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, haber llevado adelante el juicio político contra 3 miembros de la Corte de la mayoría automática, la misma mayoría automática que había sobreseído a quien hoy es presidente de contrabando agravado de autos de una sociedad offshore, votada la causal del juicio político como corresponde por las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Tal vez algunas de las diputadas que actualmente lo son votaron también en aquella oportunidad la causal del juicio político. Pero además, por favor, emblema, nave insignia de la patria contratista y de los escándalos de corrupción con la basura y con miles de contratos y con cloacas, y podemos seguir abundando, pero no es mi idea. Lo taparon todo prolijamente de los medios de comunicación, ¿se imaginan? Y yo les pregunto, y debe haber sinceramente muchos argentinos que ignoran esto, estoy absolutamente convencida. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Si yo hubiera sido presidenta con un antecedente de haber sido absuelta por contrabando agravado por la mayoría automática de la Corte, ¿se imaginan por un instante que durante mi gobierno, que se la pasaron buscando la ruta del dinero acá y buscándola, se encontraron con la ruta del dinero M? Si hubieran descubierto sociedades y cuentas offshore a nombre mío, a nombre de mi ministro de Economía, hoy intendente de una populosa ciudad, no mi ministro de Economía, por favor. Todos mis hermanas, mi hermana, mi madre, mi padre, ¡Perro! todos, el perro del carro pareciera que también, o por lo menos, ¿eh? ¡A Lolita! ¡A Lolita! En fin, esto demuestra claramente que los argumentos moralizantes tienen un solo objeto: ir por los derechos adquiridos, por el bienestar que los argentinos se ganaron estos 12 años y medio de gobierno, en la cual generamos millones de puestos de trabajo. Hoy tenemos que ver cientos
de miles de despidos en el sector público, pero fundamentalmente en el sector privado. Hay muchos más despidos en el sector privado que en el sector público. Persecución ideológica, empleados públicos que cambian sus perfiles en Facebook o en Twitter porque tienen miedo. No quiero que los argentinos tengan miedo. Nunca lo tuvieron, podían insultarme, podrían agraviarte, porque son los juegos de la democracia y las reglas de la democracia. Tenemos también industrias en crisis, comercios cerrados, tarifazos impresionantes en los servicios públicos indispensables de los que la gente no puede prescindir. Del agua, del gas, de la electricidad. El pan y ayer, antes de ayer, cuando volví el lunes en el avión de Aerolíneas Argentinas, espero que siga siendo Aerolíneas Argentinas así durante mucho tiempo. Se acercó una señora para saludarme, para tomarse una foto, y me explicó que su padre, de 75 años, jubilado del PAMI, espera turno para operación desde el mes de enero, que no le quieren poner la prótesis. Ha tomado Estado público el tema de los medicamentos, pero hay otros dramas cotidianos, ignorados, que son de gente que tiene que operarse, que tiene que tener una prótesis, que tiene que tener atención. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Un gobierno que no cuida a los argentinos. Un gobierno que parece no preocuparse. Y la verdad que hemos sido respetuosos de esa voluntad popular. Como expresidenta, he guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero, ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber percazos, que no iba a haber ajustes. Yo quiero también no solamente interesarme por el 49%, quiero interesarme por el 51% que lo votó, que él respete esa voluntad, porque muchos de ese 51% lo votaron creyendo. Y también acá quiero decirle algo a todos mis compatriotas. Sé que hay muchos argentinos enojados con otros compatriotas porque dicen por culpa tuya que lo votaste, a mí me echaron, o no me alcanza el chango, los alimentos, ir al supermercado se ha convertido casi en una odisea. Yo les pregunto a ustedes, pobreza cero. Yo les pregunto a ustedes y les digo fundamentalmente que no se enojen. Que no se enojen ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente por cómo votó. No se enojen, porque eso nos divide y eso no nos sirve. Yo creo que tenemos que estar unidos. Creo además que tampoco se puede acusar a alguien de haber creído, porque en definitiva le creyeron. Y también entenderlos, porque no todos tienen o la capacidad, o la actitud, o la militancia, o lo que fuere, para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Si hoy nos enteramos, no a través de una investigación de alguno de los periodistas de investigación de la Argentina, sino de quien fue descubierto en Panamá, que denuncia a Singer que le pagaba, bueno,
no importa quién, pero era uno de los que le picaba la cabeza a los argentinos. Por eso les pido, no se enojen con otros argentinos, no se enojen. Y les propongo esencialmente conformar un gran frente ciudadano. Un frente ciudadano en el cual no se le pregunte a nadie a quién votó, ni de qué partido es, y en qué sindicato está, o si es trabajador informal o formal, jubilado o no jubilado, si paga ganancias o no paga ganancias. No se le pregunte nada de eso. Se le pregunte cómo te está yendo. ¿Te está yendo mejor que antes o peor? Entonces, ese es el punto de unidad de los argentinos. Reclamar por los derechos que les han arrebatado. Ustedes se preguntan, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, a mí se me ocurren algunas ideas. Yo creo, y se me ocurre no inteligente, sino porque he sido legisladora. ¡Te amo, compañera! Desde 1989, primero en la provincia, luego en la nación, hasta que asumí como presidente un 10 de diciembre del 2007. Y se me ocurre que ese lugar al que habían convencido a muchos argentinos que era la escribanía de Cristina, le decían, porque los diputados o los senadores decían, hacían lo que Cristina quiere. Quiero primero que me traigan a un senador o a un diputado y que me diga acá en la cara, adelante mío, que votó algo porque yo lo obligué. ¿Saben por qué? Porque siempre hemos enviado proyectos dando derechos, nunca quitando, y además, tengo el orgullo de ser la presidenta que con 8 años de ejercicio en el gobierno tengo escasísimos decretos de necesidad y urgencia. Y uno de esos decretos de necesidad y urgencia, para que tengan una idea, fue el que creó la asignación universal.